No tiene razón. Hay algunas partidas, bueno, uno le llama gastos rechazados en general a aquello que agrega la renta líquida, ¿ya? Después veremos, bueno, qué gastos rechazados afectan con el artículo 21, es decir, cuáles pagan 40%, cuáles son imputables al socio, al dueño, por lo tanto él tiene que pagar el plural complementario, y cuáles sencillamente se agregan, no se agregan a la renta líquida, son desembolsos y que se agregan. Pero también hay otros gastos rechazados, o más bien gastos no aceptados, que se agregan, por ejemplo, todo lo relacionado con el leasing. ¿Se acuerdan de eso? Todo lo relacionado con el leasing hay que ajustarlo en la renta líquida. Intereses y depreciación principal. Esas partidas hay que ajustarlas. En la renta líquida, considerarlas, ¿cierto?, como gastos no aceptados. Tenemos las vacaciones, ¿cierto? La indemnización antevengada. La depreciación financiera igual, ¿cierto? ¿Qué cosa? La depreciación financiera de los activos fijos. Sí, la depreciación financiera claramente sí tienes que ajustarlo, pero esa depreciación financiera tienes que agregarla, pero tienes que deducir la tributaria, ¿cierto? Sí. ¿Qué otra partida podríamos tener de gastos rechazados que aparezca por ahí? Por análisis especial hay que hacer con la donación. Porque puede que toda la donación no se acepte, no se pueda deducir como crédito. Ese tema tengo que comentarlo en la próxima sesión. Esa donación realizada al Instituto Correccional TUOC bajo la ley 18.681 y cumplir con todas las exigencias legales y tributarias. Es una donación que tiene beneficios tributarios, donde una parte es crédito, es decir, se regala del impuesto, y otra parte es gasto. Hay muchas leyes de donaciones, diría que se acercan a 20 leyes de donaciones. Una de ellas es esta. Y no todas las leyes de donaciones consideran de que ese valor sea crédito y gasto, o solamente crédito, sino que la mayoría de esas leyes permiten deducción de gasto. Y si tiene pérdida tributaria, agregado a la renta líquida. Porque se supone que una empresa va a donar de lo que gana. Y si hace una donación y no tiene ganancias en la empresa, entonces eso como que de alguna manera la ley lo castiga, gasto rechazado. ¿Cómo, perdón, profe, si la empresa no tuvo ganancias? Sí, como norma general la idea es que cuando una empresa vaya a hacer una donación, tenga utilidades líquidas, tenga utilidades, renta líquida, ¿ya?
renta líquida. Y como tope general se acepta de que las empresas donen un 5%, es decir, pueden donar cualquier cantidad, pero tienen beneficio tributario hasta un tope del 5% de la renta líquida. Es decir, si genera una renta líquida de 100 millones, Tengo 5 lo que podrían millones. hacer en donaciones es hasta 5 millones, es hasta un monto de 5 millones. Puedo donar hasta 5 millones. Con beneficio Para tributario. tener el beneficio Pueden donar tributario. 7, 9, Ya, 20 pero mi millones, beneficio lo que es tú solo hasta el 5%. como norma general. Ya. Porque hay otras leyes que permiten, ¿cierto?, que tú rebajes todo el monto como gasto. No hay norma que permita el 100% como crédito, no. Que esto es compartido entre lo que deja de percibir el Estado y lo que pone la empresa privada. Okay. ¿Ya? Así que eventualmente aquí por la donación se nos podría generar un gasto rechazado. Ya lo voy a poner. Donaciones, para que lo tengamos presente. ¿Y aquí otra pregunta? Pregunta nomás, vayan haciendo su consulta. Entonces tenemos acá la empresa realiza una cena de fin de año, ¿será gasto aceptado o gasto rechazado? Y el premio al trabajador, gasto aceptado, rechazado. ¿Te fijas? Son todas cosas muy puntuales que tenemos que discutir, ¿ya? Pero por mientras ustedes, de acuerdo al conocimiento que tengan, hagan lo que ustedes sepan, es decir, lo agregan, no lo agregan, se acepta como gasto. Ahí el TAC se supone que debería ser gasto rechazado porque del automóvil de la dueña. El pago del TAC. ¿Qué cosa? El pago del TAC es un gasto rechazado. El gasto, porque sí, de un vehículo claro, sí solo. beneficia la... El seguro del vehículo. Claro, porque beneficia al vehículo de la dueña. Profe, que dice que Sí. lo usa para trabajar y enviar Viajables. papeles. Entonces, eso no. ¿Se pagan la empresa? Pagado en enero corresponde al TAC que paga la empresa por el automóvil de la dueña. Pero dice que lo usa Eso para fue trabajar. pagado. Es lo mismo cuando se paga el sueldo al esposo del socio porque trabaja, ¿no? Pero veamos la partida. Eso se pagó con cargo, El TAC se pagó con banco. con banco, ¿no? Sí, con banco. Si veamos banco. Pero sí que se puede pagar. Hasta el combustible. No, que yo de como gato, yo desde que pasó mi hermano, no le pasó 30 lucas, o cuando no acuerdo, y él me trae extra, porque lo pasó con papel. Me trae la manga, porque usted Vanessa, cancela el TAC del socio. Rechazado. Se rechazó. Me dice, ¿cierto?, de que ese pago está beneficiando a la dueña, al socio. Rechazado. Mira, sea que Viéndolo así solamente ya, De ahí digo así. del socio, ya uno Desde ahí sería ya se así. rechazaba. Pero colocándote la otra parte, Que lo usa para que estaba diciendo trabajar. que lo usa para trabajar, que arriba como el limbo. es que, a ver, si es el TAC de la camioneta, no hay No hay duda problema, de que pero no es ¿ya? De la camioneta. Si es el TAC del automóvil Suzuki, gasto rechazado. Está relacionado al gasto con automóvil. El combustible, el seguro que hay para el auto Suzuki también es. ¿Ya? El TAC del automóvil del socio accionista es gasto rechazado. Es 21, inciso tercero. Al 40%. Y por lo tanto, quien paga el plural complementario es el socio. ¿Sí? Entonces, si el TAC se paga por vehículo autorizado, es decir, que se permite el gasto, camioneta, por ejemplo, no hay problema. Gasto aceptado.
Claro, entonces el tratamiento de ese tipo de gastos de la sociedad, de la dueña, es un gasto rechazado, pero también es una deducción. Se agrega por ser gasto rechazado y se deduce porque no paga primera, paga otro impuesto. ¿Qué impuesto? El socio paga su global complementario sobre ese monto y recargado en un 10%. ¿Cierto que sí? Los gastos rechazados que sean imputables al socio accionista, él declara en su global complementario o ella y recargado en un 10%. ¿Cómo sabe impuesto interno de que ese socio accionista tiene que declarar ese gasto rechazado? ¿Cómo lo sabe? Con la declaración jurada. Por la declaración jurada. ¿Qué es declaración jurada? ¿Te acuerdas? Pero hay una declaración jurada. En la 1909. ¿Ya? Sí. Hay una declaración jurada en donde la empresa, cuando hay gastos que son cuyo culpable es el socio accionista, entonces la empresa tiene que decir el impuesto interno, estos son los gastos que corresponden que el impuesto lo pague el socio. 19, ¿cuánto? 1909. 1909. Por lo cual el socio esos gastos los debería llevar a su global complementario. ¿Sí? Sí. Oye, tenía impuesto. Ya, pero aquí es mucho. Ajá. Ya, ¿qué otro gasto se acuerdan ustedes? Bueno, ahí van a ir apareciendo, van a ir apareciendo ahí todos los gastos. Entonces tenemos correcciones monetarias, tenemos gastos rechazados, partidas que deben, que no tributan, que no son tributadas. ¿Se acuerdan? De partidas que no sean tributables. La venta de las acciones. Hay una parte, a ver, vamos a revisar. Oye, acuérdense de las cuotas pagadas. ¿Qué tratamiento le damos a las cuotas pagadas del leasing? Si estamos haciendo agregados por los intereses y la depreciación del leasing, tenemos que deducir, ¿ya? Las partidas que no son tributadas o partidas que se deducen. Se deduce. ¿Ya? Bueno, la depreciación tributaria. Si agregamos la depreciación financiera, vamos a deducir la depreciación tributaria. Las cuotas pagadas del leasing, ¿cierto? Cuotas pagadas. Leasing. La utilidad vengada en inversión en sociedades. La utilidad que nos dejó la inversión en sociedades. ¿Que lo mejor la quién? La inversión en sociedades. Inversión en sociedades. Ya, esa está por aquí. Creo que se tributa la hora. Ahí dice inversión en sociedades, utilidad por inversión en sociedades. ¿Cierto? Esa, no es tributaria. Utilidad por inversión en sociedades. Capital propio. ¿Sabes? Capital inicial. ¿La corrección monetaria del capital inicial? Sí, claro. Eso se tiene Sí. que deducir. Ya, bueno, vamos aquí. Corrección monetaria del aporte inicial. ¿Cierto? El aporte inicial. Pero lo que tiene que agregar
son las correcciones monetarias del activo fijo, de los retiros, de la distribución de utilidades, corrección monetaria de inventario, corrección monetaria de las acciones, de, ¿qué más? De la inversión en sociedades, de los PPM, De lo intangible. de los seguros contratados, seguros arriendos, Anticipado. arriendos pagados anticipadamente, los seguros vigentes. Pero estamos viendo ahora las partidas que se deducen. Si miramos los ajustes contables, de los fondos mutuos, ¿habrá algo que agregar o que deducir más bien? La utilidad destinada al cierre del fondo mutuo. Mira, respecto a los fondos mutuos, reconocimos utilidades por rescate, ¿cierto? Y esas utilidades tienen que tributar. Pero aquellas utilidades reconocidas por cartola, ¿cierto? Oye, la cuota va en tal monto y eso, si hubiese rescatado, habría materializado la utilidad. Pero no se hizo el rescate, solo se reconoció la ganancia o la pérdida. Si es ganancia, se deduce, porque no es tributable. Y si hubiese sido pérdida, se agrega, porque no es válida como gasto. Entonces tienen que deducir esa utilidad, Eran 7.500. este ingreso financiero por valor justo. Ya que el ingreso financiero fondo mutuo, este es por rescate Sí. y este es por ajuste. Este es el que tienen que deducir, ¿de acuerdo? Ingreso financiero. Ingreso financiero, esta diferencia por valor justo. ¿Ya? Por valor justo. Recuerden entonces, no toda la ganancia del fondo mutuo, sino que solamente aquel que implicó un ajuste ¿cierto? Del valor de la cuota al 31 de diciembre. La utilidad por venta de acción, artículo 107. Eso tampoco. Es que trae tributa un 10%. No, pues, Estamos en el 2021. yo no puedo entender. A ver, habíamos contabilizado dos utilidades, ¿cierto? Sí. Estas ventas de acciones que se transan en bolsa, de CMPC, y también registramos una utilidad de la otra acción, que es una anónima cerrada, y separamos allí la que corresponde a la utilidad en venta del artículo 107, esa no es tributable. Pero en el 2021 no era tributable, o ahora igual tributa por el 10%. Acciones, artículo 107. ¿Ya? Este tratamiento del artículo 107 estuvo vigente hasta ese día, ¿ya? Hasta el 1 de septiembre del año 2022. Toda venta, si esta venta se hubiese materializado el 2 de septiembre, la utilidad pagaría un 10%. ¿Ya? Esa utilidad de esa venta de acciones, de la utilidad Eso me acuerdo cuando la señora presentó. De la venta. ¿Sí? esa utilidad de 408 pagaría un 10%, ¿ya? Ya. ¿Se entiende? Si la venta se hubiese materializado el 2 de septiembre hasta el 1 de septiembre, estas utilidades no son tributadas. A partir del 2 de septiembre, 10%. ¿Ya? 10%. O sea, hasta el 5 de septiembre de 2022, un 10%.
Solamente la parte 1. Después me van a preguntar eso, y yo me voy a decir, no me hace caso. Me voy a decir, Y el gasto por la comisión que pagamos por la inversión. El intermediario. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí? Creo que una consulta. Sí. El gasto que pagamos para al intermediario de esa inversión. ¿El gasto, la comisión? Sí, la ¿No el comisión. gasto aceptado? ¿Sí? Sí. Ah. porque en eso hay. No, hay que hacer un prorrateo. Bien. Sí. Aquí hay una parte de la comisión. Parte del artículo 107. 107, como no tributa, esa comisión, esa parte, ¿cierto? Esa proporción que corresponde a la venta de esas acciones, sería un gasto no aceptado. ¿Ya? Entonces, la comisión es proporcional a la venta de acciones del artículo 107. Y otra cosa. ¿Qué más? La tabla de corrección monetaria que vamos a utilizar es esta. ¿Por qué no me dejo poner el grande ahora? Datos, valores de renta. Datos de operación en renta, pero necesito lo del 2021 y aquí no me dejo. Profe, los antecedentes que cambiar por correo pueden enviarlo antes del viernes. Antes del Viernes. viernes. El balance. Y yo no puedo muy bien. trabajar. Muy bien. Sí, se lo iba a enviar ahora, pero no me dejan. ¿No tiene internet, profe? No, es que yo estaba con problemas con el internet, pero ahora parece que se arregló. Siempre conectadas con tu supervisor. Ya, bueno, la tabla no puedo verla tampoco, no sé por qué. Pero se puede ver ahí en el celular, alguien puede ver, entrar en la página y por internet o entrar ahí al computador para que veamos, comencemos aplicando corrección monetaria al capital propio o al aporte inicial. Profe, pero es colocarse la crisis mensual.
Y ahí le coloca el año. Ahí Donde se dice lo corrección monetaria mensual. Donde dice corrección monetaria mensual. ¿Dónde? Abajo. Ahí que tiene la esta por Pero aquí no tengo los factores. Ah, que sí. Esto es año tributario 2022, comercial, esto es el mes del año 2024, esto es comercial. Entonces, comercial 2021. Ahí está el porcentaje. Sería el 15 de diciembre. No tengo los porcentajes. Ah, la tenía. Porque ya está, tengo la tabla, la próxima entera que tengo. Acá tengo. Bueno, eso es lo que vamos a utilizar. Ya, como aquí no hay capital propio, pero sí hay un aporte inicial, ¿cuánto fue el aporte? ¿Dónde lo podemos ver? Aquí, en la misma información de la cuenta caja. 5 de enero dice contabiliza constitución de sociedad. El aporte lo hace socio Vanessa. ¿Por cuánto? 18,5 millones. Bien. Entonces, corrección monetaria del capital propio tributario. ¿Cuánto es el monto que vamos a corregir? 18.500.000. ¿Qué porcentaje le vamos a aplicar a esos 18.500? 1,056. Ah, 6,7. ¿Cuál? 4,8, el del año, el de todo el año no está aquí, ¿ves? Aquí está, 6,7. 6,7. El de octubre, Capital 4,1. inicial. Debería aplicar 6,7, 6,3, ¿cuál creen ustedes? 6,3. No, 6,7. ¿Por qué 6,7? El del capital inicial en diciembre. ¿Ah? Pero el capital inicial, si ocupáramos el 6,7 es para calcular el que viene del año anterior. Ah. Claro. Ese 6,7 es anual y se aplica cuando el capital propio ya viene del año anterior. Final del año anterior, inicial del año actual. Y aquí no tenemos. Así que 6,3. ¿Cuánto te da eso? 1.165.500. Ya. ¿Qué hacemos con ese valor? ¿Ah? ¿Se agrega? ¿Quién dice se agrega? Se deduce. Se deduce la RPI. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere decir eso? De que es una pérdida, ¿no? Es una pérdida. Mira, contarles que antes que siquiera IFRS eso se contabilizaba. Incluso hay empresas de menor tamaño que todavía contabilizan la corrección monetaria. Para el impuesto interno no hay problema eso, porque al final el resultado es lo mismo. Si usted no contabiliza la corrección monetaria ese impuesto interno, pero tiene que agregar o deducir en la RLI. O sea, tiene que calcular la renta líquida. Cuando se contabilizaba eso, decíamos corrección monetaria, cuenta de resultado pérdida, corrección monetaria, a revalorización capital propio. Y decíamos 1.165.500. Por corrección monetaria del capital propio tributario. ¿Cuándo hacíamos esto? Antes de IFRS. O sea, IFRS comenzó a aplicarse en Chile a partir de los estados financieros del 2009. Sociedad anónima abierta, ahí comenzó por
por ese tipo de empresas, las grandes, las que tenían obligación de publicar su estado financiero, y a partir del año comercial 2013, las demás empresas. Entonces reflejaba una pérdida, pero ¿por qué creen ustedes que se refleja una pérdida esa pregunta de examen? Aquí el otro profesor de la comisión está preguntando, ¿por qué? Porque el capital se considera un pasivo no exigible. No exigible. No exigible. Sí, Pasivo no el exigible. capital es no exigible. Entonces Sí. al final es como si me estuviera creciendo una deuda que no voy a pagar, pero sigue sin pagar. Yo lo veo así como. Una deuda que no voy a pagar, pero calculo como el interés. Que lo tengo que ir revalorizando. O sea, se supone. Se supone. O sea, esa gente de colores. Mira, miremos, pensémoslo de esta manera. La empresa, vamos a darnos un supuesto, esos 18 millones y medio al día siguiente compra un activo fijo, una máquina. La máquina se corrige. ¿Se aplica el corrección monetaria en la máquina? Sí, Sí. ¿Sí? ¿Cierto? sí. Ya. ¿Y qué porcentaje le vamos a aplicar a la máquina de corrección? El mismo 6,8. Ya. Mira, para que se entienda. Si esos 18 millones y medio lo utilizo para comprar la máquina, tengo un activo fijo, ¿cierto? Activo fijo. ¿Ya? Tengo que aplicarle corrección monetaria por mandato del artículo 41, número 2 de la ley de la renta. La máquina me costó 18.500. Estamos haciendo un supuesto para poder explicarle por qué debo corregir el capital propio. 18.500 por 6,3. ¿Cuánto me da eso? El mismo monto. Ya, ¿qué significa esto en la RLI? ¿Qué significa eso en la RLI? Es un agregado a la RLI. Agregado. Agregado. ¿Ya? Un agregado a la renta líquida imponible. Ya, y los tiempos que se contabilizaban, ¿qué se hacían? Decíamos, activo fijo, maquinaria, a corrección monetaria, por 1.165.000. ¿Ya? Por corrección monetaria del activo fijo. Está en ganancia, ¿cierto? Sí. Allá está en pérdida, acá está en ganancia. Es decir, la cuenta corrección monetaria, 1.165.500, 1.165.500. Resultado de la cuenta, 0. ¿Por qué? ¿Por qué 0? Por la reinversión. ¿Qué hubiese pasado si la empresa esos 18 millones no pudo comprar nada, no pudo invertirlo, porque no tenía los permisos, ¿cierto? Las autorizaciones, la burocracia, que nunca te... ¿Me entiendes? Los negocios hoy día tienen esos impedimentos, ¿ya? Mucha burocracia, mucho permiso, mucha autorización. Ya, la empresa no pudo comprar la máquina y se quedó con esos 18 millones y medio todo el año. Cerró el balance, con lo único, en caja 18 millones y medio y capital 18 millones 500. Al año siguiente baja su valor. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué efecto económico Está de valor. está devaluado? En el caso, si yo mantengo el dinero en el mismo monto y no le pierdo, ese dinero pierde su valor. No va a valer lo mismo. ¿sí? El dinero pierde su valor en el tiempo, ¿cierto? Porque las cosas son más caras. Por eso se recomienda cuando uno tiene ahorro, llevando la parte de la dinero y en finanzas, siempre invertir. Siempre para que el invertir. dinero se mantenga. Justamente, ¿cierto? La gente de finanzas, los gerentes de finanzas tienen ahí hartos clientes, le pagaron ese mes y ¿qué hago con esta plata? Al tiro un fondo mutuo O un depósito a plazo. o depósito a plazo, ¿cierto? Claro, porque o si no, ese dinero pierde valor. O sea, este mes podías comprar la maquinaria en enero, podías comprar la maquinaria en 18 millones y medio, pero no pudiste. Y
y recién en enero del año siguiente vas a comprar la maquinaria. ¿Pero cuánto te cuesta? 20 millones, cercano a los 20 millones. Es más caro por efecto de la inflación, efecto inflacionario. Entonces la ley dice, mire, si usted no invierte esa plata, se reconoce una pérdida. Y la ley tributaria dice, te acepta esa pérdida como gasto, porque la deduce, es gasto aceptado. ¿Ya? Ahora, si usted invierte en activo fijo, usted va a tener una corrección monetaria positiva, utilidad. Pérdida de utilidad, efecto cero. Pero si esa plata permanece en la caja, ¿qué es lo que usted va a tener? Va a tener solamente una pérdida. Tiene que reconocer la pérdida, porque ese dinero ya no vale lo mismo, no te alcanza para comprar lo que tú tenías planificado. ¿Ven? Ahí el efecto inflacionario queda reflejado ahí, no en la contabilidad hoy día, pero sí en el cálculo tributario. Ya. La razón por la cual hoy día no se contabiliza corrección monetaria es porque es muy pequeño acá en Chile la variación del IPC. En Argentina, que llegó a más del 100%, allá sí, y IFRS, la NIC 29, obliga a contabilizar corrección monetaria. Acá en Chile no hay IFRS, no obligan a contabilizar. Pero tenemos que reconocer el efecto en la ley. Reconozco una pérdida cuando tenga que aplicarle corrección a su capital propio. Reconozco una utilidad cuando corrija el activo fijo, las mercaderías, inversiones en acciones, inversiones en sociedades. Entonces recordarán, ¿cierto?, de que cuando tú esas platas las inviertes en activos no monetarios, esos activos no monetarios están protegidos por la inflación. Y por eso es que tú le corriges la inversión en activos fijos y reconoces ahí la ganancia. Pero si la plata la dejas en la caja o en la cuenta bancaria, va a perder valor. ¿Por qué? Porque es un valor monetario. Cuando la plata está invertida en valores monetarios, ahí eso te va a implicar reconocer esta pérdida, ¿cierto? O deducción en la RLI por ese valor. ¿Clarito? ¿Quedó clarito para explicarlo en la comisión del 28 de junio? 28 de junio, De julio. junio, porque un mes y algo. Vamos ahora por los retiros, por distribución de utilidades. ¿Cuándo hubo una distribución acá o nunca? ¿Hubo alguna? ¿Cuánto fue? ¿Y cuándo ocurrió eso? Fue el 22 de julio. Ocurrió en julio. 22, sí. Chao, chao. Ocurrió en julio. Ya. Dice, corrección monetaria, dividendos, distribuir. ¿Ya? Esto se considera como una disminución de capital. De capital tributario. ¿Ya? ¿De cuánto fue el retiro? 500. O distribución. 500. El dividendo fue de 500.000. ¿En qué fecha? En julio, ¿cierto? Del 2021. Dividendo por 500.000, por lo tanto le aplicamos corrección monetaria de... ¿Qué porcentaje será? Ahí está. Julio. 4,3. 4,3. 4,3. 21.500. ¿Ve? ¿Cuánto? 21.500. 21.500.
¿Qué es lo que será eso? ¿Agregado o deducción? Agregado. Pero si no es una inversión, la plata está saliendo de la empresa. El activo fijo sí es agregado, ¿cierto? Agregado, se reconoce una ganancia. Pero esto está saliendo plata de la empresa, al socio, al accionista. ¿Por qué será un agregado a la RLI? Otra pregunta que te está haciendo el otro profesor de la comisión. ¿Por qué será un agregado? Le explico. ¿De cuánto fue el aporte inicial que hizo el accionista, el socio? 18.500. Y luego está retirando 500. Entonces, ¿por qué mejor no hizo el aporte de 18 millones? ¿Cierto? Porque si hubiesen sido 18 millones, pensemos que esto lo retira en el mismo mes de enero, ¿ya? Para poder entender lo que quiero explicar. Aquí está aportando 18 millones y está retirando en enero los 500.000 pesos. Por un lado, ¿cierto? Aporta, por otro lado, saca, y en definitiva la que quedan 18 millones, ¿no? Ese es el aumento de capital. Entonces, si retira 500, está haciendo disminución de capital. Es que son dividendos, son utilidades, no importa, es disminución de capital propio. Si el capital propio está formado por el capital inicial más utilidades. Capital inicial más utilidades que vaya generando la empresa. Patrimonio tributario también se le llama. Si aporta de 18.500 y retira 500, es como que el aporte hubiese sido por 18 millones. Sí. Así que apliquémosle corrección monetaria de 18 millones, ¿cierto? Habría sido un monto menor aquí. En definitiva, entonces, ¿qué es lo que es la corrección monetaria del retiro o de la distribución de utilidades? Es un aporte al capital propio, ¿no? Un aporte. Como este es negativo, el otro tiene que, por efecto de signo, es positivo. ¿Ya? Entonces no puedo explicarlo como que es una inversión. No es inversión, como el activo fijo. Pero sí, entonces... El retiro de capital propio. Hizo un aporte de capital, se reconoce una pérdida. Retira, es como que se ajusta esa pérdida. Estoy ajustando la pérdida. Ah, justo. La estoy ajustando. La pérdida fue por 1.165, aquí la estoy ajustando en 21.500. Porque como ocurrió en julio, lo hago por el IPC de julio. Si hubiese sido en el mismo mes de enero, le habría puesto aquí 6,3, ¿cierto? Multiplicado por 6,3. ¿Ya? Así que aumento de la RLI, agregado. Estaba bien lo que había dicho que era agregado. Estaba bien lo que había dicho. ¿Estamos bien? Es que yo le había dicho que era agregado. Y usted me dijo, ¿por qué agregado? Si no es una inversión. Y ahí me entró ¿Por qué? la duda. Y ahí me entró la duda. Digo yo, ¿por qué no? No hay inversión, es un ajuste nomás del aporte del capital propio. Como el capital propio al reajustárselo reajustar una pérdida, luego una distribución de utilidad, un retiro, eso te ajusta esa pérdida. Y por eso es agregado. ¿Ya? Es un ajuste al reconocimiento de la pérdida del capital propio. Solamente eso tenemos que decir. Al reconocimiento de la pérdida Ya. O una disminución de Activo fijo. Activo fijo nos vamos. Ya. ¿Qué activo fijo tiene la empresa? ¿A qué hora dijiste? ahí. Ah, ya, pues. No le molestia. No estoy molestando. Bueno, pobre aquí hombre. tienen que necesariamente preparar la planilla. Ya les dije, saquen una fotito de la planilla financiera, ¿cierto? El activo fijo financiero. Y ahora hay que preparar la planilla de activo fijo, pero tributario. Ya, ¿cómo van a preparar esa planilla? Les voy a permitir sacar fotos. Gracias. fotógrafo. Ya por fotógrafo.
tenemos fotógrafo. Mira, la primera parte acá, esta es la financiera. ¿La financiera? Sí. ¿Qué es lo que comprende plan, planilla de activo fijo? Tiene terreno, tiene un vehículo, que es el auto, ¿cierto? El auto Suzuki, tiene un vehículo en leasing, tiene muebles y útiles, equipo computacional y software. ¿Ya? Las empresas todos lo meten ahí, lo incluyen en el activo fijo. ¿Ya? Tanto lo que es fijo como el intangible, el software y el intangible. Y se calcula, aquí no hay corrección monetaria, lo que se calcula, ¿cierto?, es la depreciación y la amortización, considerando que antes de depreciar, tú debes deducir lo que vas a recuperar como un crédito al activo fijo. Así que tienes el valor actualizado, tienes luego la vida útil financiera. Vida útil financiera, cero el activo, el terreno, ¿cierto? Obvio, el terreno nunca se deprecia. Pero si alguien te pregunta, ¿el terreno, cuál es la vida útil del terreno? Pues ya han hecho esa pregunta. Los terrenos no se deprecian. Muy bien su respuesta. Pero me dijeron se agotan. ¿Ah? Pero nadie me dijeron se agotan. ¿Pero se agotan? Se agotan. Tienen. Sí, pero no, Se mira, aplica hay una NIC norma, y hay se una norma hace. de agotamiento de terrenos, pero para las mineras. Que la propiedad deja de tener, por ejemplo, para los que son agricultores, ya después de cierta cantidad de años deja de producir. O como decía, los mineros, pero eso es otra NIC, que por eso se dice que los terrenos no se deprecian, pero sí se agotan. No en el sentido de que falta terreno para construcción, sino que para la gente que produce bajo esa tierra. Claro, para actividades de producción. De qué sé yo, sean comestibles, sean árboles, plantaciones frutales. Voy a ir con este, ahora ya. Pero tenemos entonces depreciación, vida útil financiera para el vehículo, automóvil, para la camioneta, para los muebles y útiles, equipo computacional y software. Todo esto es financiero. Y de acuerdo al mes de adquisición, reconocemos cuánto es lo que vamos a considerar como pérdida financiera, como gasto, como depreciación financiera, ¿cierto? Y eso es lo que está calculado ahí. La depreciación del ejercicio del vehículo automóvil, de la leasing, de los muebles y útiles. ¿Ya? Esto es lo que está en la contabilidad. ¿Sí? Eso es lo que está en la contabilidad. Y como es el primer ejercicio, la depreciación acumulada es por el mismo valor. Luego aplicamos revaluación a esos activos fijos, ¿cierto? Al terreno y al auto. Aplicamos, pero eso en qué incide, que el terreno bueno, en el caso del terreno lo hicimos directamente en el libro diario. Pero aquí lo que interesa es que el valor del vehículo tiene el del automóvil tiene este valor. Esos 10.714.000, esa sería su depreciación acumulada. En el caso de la camioneta no varía, porque no tiene valor justo, valor razonable distinto. La estantería tampoco. Al final, el único que varía en la presentación del balance es ese. Eso es financiero. Tributario ahora. Tributario. Mira, desde el punto de vista tributario vamos a... ¿Podría bajar la pantalla? No. Podría bajar la... Gracias. Ya, tenemos acá
tres planillas para el análisis tributario. Tres planillas. La primera, ¿cierto?, que incluye activos fijos como el terreno, el auto, estantería y el notebook. Pero la camioneta va en otra planilla, o separada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista tributario yo no deprecio activos que están en leasing. Eso es depreciación financiera. Lo tengo que separar. Y el software yo no lo deprecio, lo amortizo. Pero tengo reglas de amortización tributaria para el software. Veamos los activos fijos. Ya. Bien, aquí están los valores de adquisición, su fecha de adquisición y por lo tanto el IPC. El IPC que corresponde a cada mes, ¿cierto? La corrección monetaria que corresponde agregar a la RLI. De manera individual o por el total. Las estanterías no se corrigen porque se compraron en diciembre. Tenemos el monto actualizado, el reconocimiento del crédito del 33 bis, que noten ustedes que el efecto que tiene es, al igual que la parte financiera, es reducir el valor que se va a depreciar, ¿cierto? De 1.450.000 se reduce a 1.363.000, de 1.509.000 a 1.419.000. Pero la vida útil es distinta, porque tenemos que basarnos en la resolución 43 del año 2002. Para efectos tributarios se aplica la vida útil que está en qué resolución? 43 año 2002. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Depreciación normal y acelerada. Es así que el auto tiene 7 años, el automóvil tiene 7 años, los muebles útiles también, 7 por 12, 84, está bien. El equipo computacional 6 años, 72 meses, de los cuales se han depreciado se ha calculado depreciación tributaria para el auto de 9.49, muebles útiles 16.000 pesos, equipo computacional 236. Valor neto, la vida útil del activo restante. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos 1.202 en la RLI? Agregamos, deducimos. Esta es depreciación tributaria. ¿Se deduce? Se deduce la tributación. La corrección monetaria se agrega. La depreciación se deduce. Se deduce porque vamos a agregarle la depreciación financiera, ¿cierto? Y vamos a deducir la tributaria. ¿Hay algo que hay que notar aquí respecto a esa depreciación tributaria? ¿Hay algo que hay que ser cuidadoso? ¿Alguna precaución? Si la depreciación acelerada es mayor que la depreciación tributaria, se agrega la acelerada. Se reduce la acelerada. ¿Vamos a deducir esta depreciación tributaria? La tributaria sí. ¿Sí? Se deduce. La financiera de la otra planilla se agrega, ¿cierto? Sí. Y esta se deduce. Sí. ¿Todo? Pregunta de la comisión. Ya. La corrección monetaria y el crédito 33. La depreciación tributaria. Es que ya está descontada el valor, ¿cierto? Y está calculado la depreciación. Hay que tener la precaución del crédito. Es que el 33 bis pasa a ser
No hago nada con ese superficie. No. Pero me sirve para Sí, un crédito para pagar los costos, sí, claro. Tampoco. Pero que frío la onda. ¿Dedujo o no el 1.200.000? Ya. A ver, ¿cómo era, profe? Disculpe. Ya sí, ya. ¿1.200.000? Que tiene que agregar lo financiero Dedujo los tributarios. Pero todo lo que está ahí en tributario. El tope, el tope de lo No, financiero. es tributario. Ya. 5 décimas. El tope del ¿Quién me da la financiero. respuesta? El tope del financiero. El primero. ¿Qué cuidado hay que tener ahí? Ay, no me acuerdo. ¿Cómo era? ¿Qué era? No sé qué. Voy a contar hasta 3. Ya, pero de nuevo, profe, A ver, de ¿cuál es la nuevo, de pregunta? nuevo. ¿Cuál es Que la debemos pregunta? saber. La depreciación financiera del activo fijo está más arriba. Se agrega. Vamos a agregar la depreciación, ya todo ese valor que está ahí como depreciación financiera. ¿Ya? Perfecto. Y de los tributarios, en lo que corresponde a estos activos fijos, tenemos la depreciación del ejercicio de 1.200.000. La financiera se agrega y la tributaria se deduce. Pero el auto no tiene nada que ver. ¿Qué cosa? El auto, ¿Qué va a de la poner? socia, ¿no? ¿Qué va a poner? El auto de la socia. ¿Por qué está ahí como ¿Le está preguntando? Depende. No, pero o sea, yo entendía que el auto no era parte de activos fijos de la empresa porque era de la socia. Entonces, por eso no No lo era era. parte del activo fijo. Claro. Son activos, pero de la socia. ¿Para qué? De la socia, no de la empresa. Sí, porque no era autorizado solamente la camioneta. Es un vehículo que se compró con recursos de la empresa y por lo tanto está en el activo fijo. ¿Y por qué entonces los gastos asociados de Independiente que se ocupe. Además, por ahí una nota dice que ese automóvil no es utilizado por los dueños. Luego está la gerencia de la empresa. No es utilizado por los dueños, dice una nota por ahí. O sea, lo utilizan los otros trabajadores. Consulta por el notebook que decía de una ley transitoria. ¿Cómo? Por los notebooks, el proyecto planteaba algo de una ley transitoria. Ahí, ¿cómo era eso? El notebook. Sí, Sí, los el equipos notebook, computacionales. el notebook es un equipo computacional y esta es la depreciación. Sí, lo que pasa es tributaria. que decía, de acuerdo al artículo 22 transitorio de la ley 21.210. ¿Qué quiere decir eso? Tenía la voz. Para el notebook. Sí. Dice equipos computacionales. Ya. Entonces dice, la empresa decidió por consejo gestor tributario depreciar los equipos computacionales de acuerdo al artículo 21 transitorio de la ley 21.000. Y cuando lo busqué, por lo menos de mi parte, mi comprensión lectora no es muy buena, pero decía algo de los artículos activos fijos de la compra de los algo así. ¿Sí, lo entiendes otra vez? Profe, creo que le decimos Si no entendía si se refería a una depreciación instantánea o no. Sí, el equipo computacional tiene una... En esa. Ahí está el notebook, depreciación del ejercicio. Esa es la normal, No sé si... depreciación normal de la valor activo fijo a depreciar. Ahí está el 1209. Pero la aplicación de esa norma especial le vamos a aplicar depreciación instantánea, por lo tanto, valor neto va a quedar en cero. ¿Sí? Sí, correcto, va a quedar en cero el valor neto, porque se va a depreciar todo por la aplicación de esta norma especial en que dice que, basado en esta norma transitoria, los activos fijos se van a depreciar de manera instantánea, ¿ya? Los que cumplen los requisitos, las condiciones que establece allí la ley. ¿Bien? ¿Sí? Así que eso es depreciación instantánea. No es depreciación, no solamente es 236, sino que el total. Gracias. ¿Ya? Muy bien. 419.
Eso me va a generar un tema en el DEDAN, ¿ya? En el control del DEDAN. Ya, ok. Pero ¿qué otro detalle tenemos que considerar en esta depreciación? La verdad es que yo apuntaba al automóvil. Tú aplicas depreciación al automóvil, pero al momento, ¿cierto?, de hacer la renta líquida no es deducible. Así que tienes el agregado solamente, pero no tienes deducción por corrección, por depreciación. Ahora, ¿por qué el automóvil de todas maneras tienes que considerarlo depreciado? Porque si lo vendes mañana, tu costo es menos depreciación. Es por eso que tienes que considerar que de todas maneras ir depreciando el automóvil, aunque es un agregado a la RLI. El agregado es por la depreciación financiera, pero no es deducible la depreciación tributaria del automóvil, porque ningún gasto relacionado con el automóvil se permite. Tres puntos. Tres veces. ¿Ya? Ya, abordemos entonces la explicación ahora con el leasing. Aquí lo que tenemos, ¿cierto?, es un reconocimiento del crédito de los 33 FI, porque las camionetas, que aunque sean compradas por leasing, se permite su aprovechamiento de ese crédito, ¿ya? Los 180.000. Así que tu valor a depreciar, aquí tributariamente, la verdad es que aquí no hay depreciación. No hay depreciación tributaria, solo depreciación financiera. ¿Por qué? Porque lo que se reconoce tributariamente son las cuotas pagadas. Cuotas pagadas y los intereses. No hay depreciación. Depreciación e intereses. No, se agregan a la renta líquida. Ya, se agregan. La cuota pagada solo hay que se Así que si queremos saber cuántas cuotas se pagaron, vamos a la planilla de leasing. Por aquí. Se pagaron 4 cuotas. A ver, lo que se pagó, ahí está. Total, eso. Eso es lo que vamos a deducir de la renta líquida. 1.468.320. ¿Ya? 1.468.320. Un detalle, ¿eh? Si la cuota del 30 de diciembre no se alcanzó a pagar, sino que aparece como pagada en enero, igual es deducible. Igual es deducible porque aquí en el régimen 14A esté pagado o adeudado. Sí. El de 3. Y si hubiese sido 14 de 3 o 14 ProPyme, si no está pagada, no se deduce. Mira los detallitos. Esos detallitos hacen la diferencia. Si esta cuota del 30 de diciembre, si no está pagada, régimen 14A se deduce igual, porque es pagado o adeudado. Pero si hubiese sido 14 ProPyme, 14 de 3 o 14 de 8, no es deducible, porque lo deducible de la RLI es lo que esté pagado. ¿Cierto? ¿Dónde está? Ya, y por último, el software. Se compró en 10 millones, se reajusta porque quedó listo para funcionar en julio. ¿O se compró en julio? Bueno, es un 4,3% sobre los 10 millones. 4.30 es agregado a la renta líquida, ¿cierto? Porque es corrección monetaria. Tenemos una amortización financiera por ese software. ¿De cuánto fue la amortización? De 500.000. Eso es financiero, lo vamos a agregar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que vamos a deducir es lo tributario, y lo tributario, por ahí una nota me dice de que se va a amortizar en 2 ejercicios.
Porque los software, desde el punto de vista tributario, se pueden amortizar hasta en 6 ejercicios. Hasta en 6, artículo 31, número 9 de la ley de la renta. 31, número 9, hasta 6 ejercicios. Pero aquí, el asesor tributario dijo, amorticemos los 2 años. Así que los 10.430.000 dividido por 2 es 5.215.000. Agregamos 500 y se deducen los 5.215.000. ¿Ya? ¿Listo? Y aquí lo que nos queda para la próxima clase, tienen que aplicarle corrección monetaria a las acciones, se vendieron todas, entonces no hay nada que corregir. Parece que se vendieron todas, ¿cierto? Inversión en sociedades, esa sí permanece en la contabilidad. Los PPL creo que están reajustados, los gastos pagados anticipadamente, el saldo que queda hay que aplicarle corrección monetaria. Y luego viene la identificación de todos los gastos rechazados que ya les di un listado, ¿cierto? Así que la renta líquida debería venir ya prácticamente en un 99%. ¿Las existencias, profe? ¿Las existencias? ¿También hay que corregirlas? También. Y eso lo que pasa es que vimos algún diario de costo de reposición, o tenemos que ir a la ley y ver cómo lo corregimos. Otra reposición que me dice, a ver si. Creo que no lo da. No. Veamos. Veamos rápidamente, mercadería. Los valores cuantificables en los 31 días recurrentes público trabajando el siguiente resultado. Yo sé. Es que el costo de reposición se determina de acuerdo al precio más alto. Tienes que revisar el 41 número 3. 41. Si se compra el primer semestre. Y vean si dentro de los precios hay uno más alto del ejercicio. Ya. Y ese pasa a ser el valor actualizado del inventario. Menos el valor histórico, corrección monetaria de diferencia. ¿Ya? Ok. Gracias. O sea, Hay una estadística y inglés. Pero sí o sí termina, no por los de las clases. Pero yo estoy pasando el ramo, pues. ¿ah? Sí, sí, hay costo de reposición. Hay corrección monetaria. Hay. Está indignado conmigo por la memoria. No, porque lo quiero escuchar, pero tengo las fotos. No, pero la foto de la